En el sermón de hoy aprenderemos que la iglesia puede estar confiada en Jehová, ya que Él es un Dios fuerte, un Dios que pelea. El sermón estará a cargo del presbítero Daniel Ruiz. Bien, hermanos, hoy iniciamos una serie de sermones, una breve serie de sermones. Las series de la tarde, como ya creo ustedes saben, son mensuales, ¿verdad? Y en esta serie, hermanos míos, estaremos hablando de Jehová el guerrero. Porque, hermanos míos, me parece muy importante recordarle a la iglesia quién es su Dios. El afamado maestro y predicador teólogo J.I. Packer, en la introducción de su libro El conocimiento de Dios, dice algo de lo cual yo también estoy convencido. Escuchen lo que Packer dice, hermanos, en su libro El conocimiento de Dios. Dice este hombre: la convicción que sustenta este libro es que la ignorancia de Dios es la raíz de buena parte de la debilidad de la iglesia en la actualidad. Es decir, hermanos, que este hombre plantea esta realidad en su libro. ¿Por qué vivimos tiempos donde la iglesia parece ser débil? ¿Por qué vivimos tiempos que no parecen tener la misma gloria, el mismo esplendor, la misma viveza que tuvo en sus ayeres y en los siglos que nos preceden? ¿Por qué vivimos tiempos donde en el mismo seno de la iglesia hay tanta confusión, hay tanta apatía, hay tanto desinterés? Bueno, la conclusión a la que llega Packer y con la que estoy de acuerdo es esto: porque ignoramos quién es nuestro Dios. Ignoramos verdaderamente quién es nuestro Dios, tal como Él se revela en las Escrituras. Tenemos ideas acerca de Dios, pero muchas veces estas ideas no pueden ser probadas bíblicamente. Estas ideas a lo mejor han surgido de cierta tradición, han surgido, hermanos míos, de ciertas tendencias religiosas, han surgido quizás, hermanos míos, de algún movimiento extraño en nuestro ser, pero no de la Biblia. Y hermanos, nada daña más a la iglesia que no tener en claro quién es su Dios. Y un área donde esto se ha manifestado con tristeza es que en buena medida, en parte y en grandes sectores del pueblo cristiano, hemos creado un Dios hippie, ¿no? ¿Cuál es el lema de los hippies, hermanos? Amor y paz, no guerra, ¿verdad? Y mucha gente es así como mira a Dios, como un Dios, en palabras de C.S. Lewis, un Dios domesticado, un Dios que no pelea, un Dios que no está dispuesto a levantar guerra, un Dios pasivo, un Dios moderado, un Dios enclenque, un Dios débil. ¿Y saben, hermanos? Eso ha dañado profundamente cómo la iglesia se acerca a Dios, cómo la iglesia mira a Dios, cómo la iglesia descansa en Dios. Si nuestro Dios no es otra cosa más que un Dios que está en el cielo, tratando de llevar las cosas con calma y sin hacer nada verdaderamente en contra de sus enemigos, entonces este Dios no nos ofrece tanta certeza y seguridad. Es por eso, hermanos, que en un anhelo de animar a la iglesia a volver a una mirada completa de quién es nuestro Dios, a lo largo de este mes estaremos hablando de Jehová Tsebaot, Jehová el guerrero, porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios que pelea y es un Dios que vence. Eso es lo que espero a lo largo de este mes poder estar mostrando semana tras semana, que la iglesia puede vivir confiada y que la iglesia debe acercarse con asombro, reverencia y alabanza ante Jesucristo, porque es un varón de guerra. Y para esto vamos a iniciar por el texto que hemos leído, Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Y veremos, hermanos míos, este encuentro glorioso que Josué tuvo con el ángel de Jehová. Y espero en el Señor ser capaz, a la luz de este texto, mostrar, hermanos míos, al menos dos cosas: cuán glorioso es el Señor, Jehová el guerrero. Y en segundo lugar, hermanos, espero poder mostrar cuán digno de nuestra reverencia y adoración
es. Así que para esto vamos a estudiar el texto que hemos leído en 3 encabezados principales. En primer lugar, vamos a estudiar el contexto de este glorioso encuentro. En primer lugar, vamos a estudiar el contexto de este glorioso encuentro. En segundo lugar, vamos a estudiar la manifestación de este varón guerrero. Y en tercer lugar, hermanos míos, vamos a estudiar la identificación de este varón guerrero. ¿Sí? La identificación de este varón guerrero. Así que, en primer lugar, hermanos, estudiemos el contexto de esta gloriosa manifestación. Vayamos al texto, Josué, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor en el primer versículo: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Aquí encontramos, hermanos, el contexto de este glorioso encuentro. En primer lugar, se nos dice claramente un escenario geográfico en el cual ocurre esta manifestación del Señor glorioso, ¿no? ¿Dónde ocurre? Dice el texto que estaba Josué cerca de Jericó. Pongamos el marco del contexto. ¿De qué trata el libro de Josué, hermanos? El libro de Josué trata de la conquista del reino, la conquista de la tierra prometida. De hecho, el libro de Josué puede dividirse en 3 grandes etapas. La primera etapa, capítulos 1 al 4, podemos ver los preparativos para la conquista. Una segunda sección podemos ver la conquista ejecutada. Y en tercer lugar, hermanos míos, podemos ver la repartición de la tierra conquistada. ¿Y por qué era necesario que este pueblo conquistara la tierra, esta tierra prometida? Para que se cumpliese la promesa del pacto que el Señor había hecho con Abraham. Cuando el Señor llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela y lo llama a entrar en pacto con él, le promete al menos 3 cosas. Le promete primero una descendencia. Tendrás una descendencia que no puede ser contada. Le promete una tierra donde habitará esta descendencia, ¿verdad? Y les dice, volverán a este lugar después de 4 generaciones. Y les promete ser el Dios de él y su descendencia. De tal manera que la conquista era la manera en la cual Dios habría de cumplir su pacto con Abraham y con su pueblo. El Señor los había dirigido a lo largo del desierto por 40 años, los había dejado un tiempo al otro lado del Jordán, el río que dividía el desierto con la tierra prometida, y ahora los había llevado a cruzar ese río de manera gloriosa, como cuando Moisés abrió el mar, y el pueblo está acampando a las puertas de la primera ciudad por conquistar. Pero ojo, el pueblo de Israel no es un pueblo guerrero. El pueblo de Israel es un pueblo que había sido esclavo por 400 años y que los últimos 40 años había estado vagando en el desierto. ¿Qué experiencia militar, qué experiencia bélica tenía este pueblo? Ninguno. ¿Qué armas poseían? Solamente las débiles armas que podían formar con sus propias manos. ¿Y qué era Jericó, hermanos míos? Una poderosa ciudad amurallada. Ahora, hermanos, yo quisiera que olvidemos por un instante lo que pasó en Jericó, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros conocemos cómo se desenlaza la historia de Israel en Jericó, ¿verdad? Pero quisiera que por un momento olvidemos esto. Imagina que eres parte de un pueblo que no tiene armas, que no ha sido capacitado para la guerra, pero que está a punto de enfrentar y tratar de conquistar a una ciudad amurallada que nunca ha sido conquistada, y enfrentar a un pueblo que tiene entrenamiento para la guerra, por eso es una ciudad amurallada, y que tiene armas de guerra. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo llegarías?
Hermanos, yo creo que cuando el pueblo de Israel miró aquella imponente ciudad amurallada, a muchos las piernas le temblaron. ¿Sí? De hecho, un autor comenta, podemos suponer que la noche que Josué tuvo este encuentro, estaba precisamente a las afueras del campamento, contemplando aquella imponente ciudad y preguntándose, ¿cómo hemos de conquistar? ¿Cómo hemos de vencer? Y es en este contexto, hermanos, donde el ángel del Señor aparece. Es en este contexto donde el varón de guerra aparece. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Es importante. Más adelante abundaremos un poco, pero de entrada diré esto. Es importante entender este contexto, hermanos, porque el Señor, desde el principio, quiere enseñarle a Israel que si han de conquistar la tierra, que si han de poseer Canaán, que si han de tomar estas ciudades, no es por su propia fuerza, no es por su propia capacidad estratégica militar, no es por su propio poderío. Si ellos van a conquistar la tierra, es por la presencia de Jehová en medio de ellos. Antes de que levanten cualquier arma, antes de que lleven a cabo cualquier estrategia, antes de que peleen cualquier batalla, el Señor les está diciendo, aquí estoy. Aquí estoy. Hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros entienda esto. Porque así como Israel, podemos llegar a equivocarnos, hermanos, creyéndonos ser algo cuando no lo somos. Es muy probable, hermanos míos, que muchos de nosotros vivamos jactándonos de lo que somos capaces, de lo que hemos conseguido, de lo que hemos llegado a ser y de lo que pretendemos ser o hacer más adelante. Puede ser que entre nosotros hayan muchos hombres y mujeres plagados de orgullo, vamos a decir, limpiando sus propias medallas y diciendo, yo lo he hecho solo. El sentir del hombre moderno es el sentir de la independencia. Como algunos de los filósofos contemporáneos propusieron, mejor dicho, hermanos míos, vivimos los tiempos donde se habla del superyo, ¿no? Del superhombre, aquel que es independiente y que no necesita de nada ni de nadie. Pero esta no es la idea de los hijos de Dios. Este no es el sentir del campamento del pueblo de Dios. El pueblo del Señor no vive gloriándose en sus propias fuerzas y en sus propios recursos, en sus propias capacidades y sus propios méritos. Más bien, el pueblo de Dios, antes de avanzar, antes de tomar cualquier arma, encuentra que quien va adelante es el Señor. Es el Señor. Voy a tratar de explicar un poco lo que está ocurriendo aquí, hermanos. No sé cuántos han visto películas como Troya. Como siempre les digo, no les estoy mandando a verla. Estoy diciendo si las han visto, ¿de acuerdo? Troya es una de las películas que más me gusta, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es que en esta película se deja ver una realidad muy común en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, cuando una ciudad, un pueblo entraba en guerra, el lugar del rey no era en su palacio. El lugar del rey era en el frente de la batalla. De hecho, era muy ofensivo para un pueblo si este pueblo salía a la guerra y el rey no los acompañaba. Era como estar cantando derrota antes de tiempo. Si el rey no iba adelante, esto quiere decir que el rey está convencido de que no pueden vencer. Por eso se esconde. El pueblo es animado, el pueblo es motivado cuando su rey monta el caballo blanco, que el caballo blanco es el caballo de guerra. Es animado el pueblo cuando el rey monta el caballo blanco y va adelante dirigiendo él mismo a este pueblo a la guerra. Porque esto es señal de que va convencido de vencer, que va convencido de la batalla, ¿no? Si el rey no está en el campamento del ejército, eso es una derrota asegurada. Pero si el rey va adelante, el pueblo cobra ánimo. ¿Saben qué está pasando aquí, hermanos? Precisamente eso. El Señor está a punto de mostrarle a su pueblo que ellos tienen que ir a pelear.
pero que Él va adelante, que Él no se va a esconder, que Él no se va a achicar ante sus enemigos, que Él no va a tirar la piedra y esconder la mano. Él va al frente, Él va comandando. Una loable tarea conquistar esta ciudad inconquistable hasta ese momento, pero no irán solos, Él va delante. Y esto es lo que nos lleva, hermanos. Hemos visto entonces en primer lugar el contexto de este glorioso encuentro. Veamos ahora, hermanos, en segundo lugar, la manifestación del varón de guerra. Todavía estamos en el versículo 13, ¿de acuerdo? Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en la mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Qué pasa aquí? Una vez más, hermanos, dejémonos ser impresionados por la palabra del Señor. El texto nos dice que Josué está allí, ¿verdad?, mirando aquella ciudad, Jericó, y en un momento a otro, la idea del texto hebreo es que lo toma por sorpresa, ¿sí? De un momento a otro levanta la mirada y delante de él hay un varón. Pero curiosamente, la palabra hebrea que aquí se traduce por varón no es la que suele usarse para referir al sexo masculino, ¿no? Varón normalmente para nosotros implica eso, ¿no? A alguien de sexualidad masculina, ¿no? A mí en estos días me nació un varón, ¿no? Estoy hablando de alguien del sexo masculino, ¿no? Pero ese no es el caso aquí. La palabra hebrea que aquí se traduce por varón tiene la implicación de un ser angelical, ¿sí? Algunas veces cuando en la Biblia la palabra varón aparece en el hebreo, implica un ser angelical, es decir, alguien que no es ser humano, alguien no es un fantasma, ¿sí? No es un extraterrestre, no llevemos nuestros pensamientos por allí. Cuando la Biblia identifica a estos varones, habla de seres angélicos, entiéndase, ángeles, ¿de acuerdo? Así que, hermanos, imagínense la sorpresa de Josué. Mira a un ángel, a un varón angélico, a un ser angelical. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran ver alguna vez un ángel? Quizás algunos pudiera contarnos una historia ahí fantástica de lo que ha visto, pero dudo mucho que sea el caso de un verdadero ángel, y más de lo que hablaremos, particularmente de lo que hablaremos ahora, ¿no? Pero mi punto es este: imagínense, hermanos, la sorpresa de ver un ángel. Yo estoy convencido, hermanos, de que aunque este ser angélico toma una forma, vamos a decir, humana para darse a conocer a Josué, estoy seguro que él mismo irradia tal gloria, irradia tal esencia que es sorprendente por sí mismo cuando este varón Josué lo mira, ¿no? Pero el asunto no es solamente que mira a este ser angélico, ¿no? Sino el asunto es que trae una espada y no la trae guardada, ¿no? Como diríamos los yucatecos, la trae desenvainada. Hermanos, ¿para qué alguien desenvaina una espada? Para atacar, ¿verdad? ¿Qué harías si alguien viene corriendo hacia ti con una espada desenvainada? Te espantas, ¿verdad? Si todavía alguna vez alguien te ha amenazado con un machete, como que ya te espantas. Imagínate a alguien con una espada. Y es un varón sorprendente, un ser angélico. Imagínense, hermanos, lo que debió haber sentido Josué. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? En esta presentación breve encontramos una gran majestad. En esta breve presentación, vean, apenas unas palabras, vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Vemos, hermanos míos, mucho acerca de este varón. Primero, es superior a los hombres. No es alguien que pueda ser comparado con el resto de la humanidad, ¿no? Este varón es encima de ellos. Este varón es claramente reconocido como alguien superior a cualquier otro que Josué haya mirado antes. Y miren, hermanos, que si Josué conoció a un hombre, pues
sorprendente, ¿verdad? ¿De quién fue discípulo Josué, hermanos? De Moisés, ¿verdad? Y vaya que Moisés hizo grandes cosas, ¿no? Pero la idea es esta: Moisés se queda corto delante de este varón. Es por encima. Y lo otro, hermanos, es un varón de guerra, ¿verdad? No viene con flores en las manos. No viene, ¿verdad?, simplemente con las manos vacías. Sus manos están ocupadas. ¿Y qué tiene en ellas? Una espada. Y no es un guerrero desprevenido, ¿no? Él está listo y presto para la batalla. La espada está desenvainada. Si hace falta atacar, él está listo. No dudará en usar lo que tiene en la mano. No dudará en usar aquello que ha desenvainado, su espada. Es un guerrero, pero no un guerrero timorato. No es un guerrero tímido que tiembla al sostener la espada en la mano. Es un guerrero serio, poderoso y dispuesto, listo para atacar cuando sea el momento. Entonces, hermanos, hemos visto en segundo lugar la manifestación de este varón guerrero. Ya vimos el contexto, ya vimos la manifestación. Ahora, en tercer lugar, hermanos, veamos la identificación de este varón guerrero. ¿Quién es él? Estoy seguro que por la manera en que he ido hablando ya lo sabes, pero evidentemente tengo que mostrarlo a la luz del mismo texto. ¿Quién es? Es precisamente lo que pregunta Josué, ¿verdad? Josué lo mira con la espada desenvainada y creo yo, hermanos, que en medio de espanto y terror está dispuesto a preguntar. Versículo 13 todavía. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Para Josué solamente había dos alternativas: o aliado o enemigo. Ahora, hermanos, parece ser que esto ocurrió en algún escenario nocturno, ¿no? Algunos comentaristas dicen que es muy probable que esto haya ocurrido en un escenario nocturno, por lo cual, digamos, en cierta manera, Josué no termina de distinguir quién está parado delante de él. Él puede notar que hay gloria, él puede notar que hay majestad en este varón de guerra, pero tiene dudas, no termina de tener claro, y por eso pregunta: ¿quién eres? ¿Eres alguien que está de nuestro lado y por tanto a mi servicio? Porque recordemos, hermanos, que Josué era el líder, era el cabecilla del ejército de Israel, ¿verdad? Entonces él pregunta: ¿eres de los nuestros? ¿Eres aliado? Para que yo te ponga, ¿verdad?, a mi servicio. O de otra: ¿eres de nuestros enemigos? Para que yo me haga cargo. Pero noten la respuesta, hermanos. Versículo 14. Él respondió: no. Qué curiosa respuesta, ¿verdad? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Y qué responde este varón de guerra? No. Suena extraña la respuesta, ¿verdad? Suena a los niños que a veces les preguntas algo: ¿quieres esto o esto? No. Bueno, es precisamente esa la idea. Ninguna de las dos. Ni soy de los tuyos para estar bajo tu autoridad, pero tampoco soy de tus enemigos. ¿Quién es? Él mismo lo da a conocer. Versículo 14. Él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién es? Hermanos, es el supremo comandante, ¿no? Es el príncipe del ejército, no de Israel, del ejército de Jehová. Es decir, miremos algunas cosas. Primero, que no solamente tiene una espada, tiene un ejército. Vaya que es un varón de guerra, ¿verdad? Vaya que es un varón de guerra. No solo tiene una espada, tiene un ejército. Y su ejército no es cualquier ejército. Es el ejército celestial, el ejército de Jehová. Y la idea es esta: que por encima de él no hay ninguno. Entonces, ciertamente no es enemigo de Josué y de Israel. No es enemigo, pero no es un subordinado.
No es alguien que pueda tratar con Josué de igual a igual. No es alguien a quien Josué pueda darle órdenes. Más bien es aquel que está por encima de todo Israel, por encima de Josué, por encima de los ángeles. Es el príncipe, el supremo comandante del ejército de los cielos. ¿Quién es este? Bueno, la respuesta de Josué empieza a darnos, hermanos, indicios claros de quién es. Versículo 14. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Josué lo ha entendido. ¿Quién es este varón de guerra que está delante de él? Es un ángel, ¿verdad? Pero ¿qué ángel es ese? ¿Será Miguel? ¿Será Gabriel? ¿No? ¿Será algún serafín? No. Este es el ángel de Jehová. ¿Y cómo sabemos, hermanos míos, que este es el ángel de Jehová? Porque, aunque en la Biblia vemos muchas veces que aparecen ángeles, vemos siempre que los ángeles, cuando son adorados, rehúsan recibir adoración. Esto lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los ángeles, cuando se presentan a los hombres, y los hombres, llenos de terror o espanto, se postran y pretenden adorar, detienen. Por ejemplo, pueden recordar que en Apocalipsis, en un momento, Juan mira a uno de los ángeles y postrado le adora. ¿Y qué le dice el ángel? No me adores, porque no soy otra cosa sino un consiervo tuyo. Los ángeles, vamos a usar esto, comunes, que de comunes no tienen nada, pero digámoslo así, no. Los ángeles comunes no reciben adoración, no aceptan ser adorados. Pero si hay un ángel que sí acepta ser adorado, es el ángel de Jehová. ¿Y qué ocurre aquí? Que Josué lo hace, se postra en tierra, adora, pero aún lo que dice implica que es el ángel de Jehová, porque le dice: ¿qué dice mi Señor? La palabra que ahí se traduce es Adonai, una palabra que suele utilizarse en relación a Jehová, ¿verdad? Adonai, el Señor, el Todopoderoso. De tal manera, hermanos míos, que ¿quién es este ángel? No es cualquier ángel, sino es Dios mismo. La muestra final de esto es el versículo 15. Vean lo que dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. ¿Dónde habíamos encontrado antes estas palabras? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Dónde habíamos visto esto antes? En la zarza ardiendo, ¿verdad? Con Moisés. Y hermanos, ¿quién le habló a Moisés desde la zarza ardiente? Jehová. ¿Quién es el que está hablándole aquí a Josué ahora? El mismo que habló desde la zarza. Es el mismo. Es Dios. Dios manifestado como varón de guerra. Sin embargo, hermanos, podemos ser aún más precisos. ¿Quién es el que está aquí, presentado como varón de guerra y al mismo tiempo como Dios? Es Cristo. Lo que tenemos aquí, para los que les gusta apuntar, apunten esto. Lo que tenemos aquí es una cristofanía. ¿De acuerdo? Lo que tenemos aquí es una cristofanía. ¿Y qué es eso? Bueno, una cristofanía es una revelación de la segunda persona de la Trinidad antes de que ocurra la encarnación, ¿verdad? Debemos entender esto. El Hijo de Dios es eterno. ¿Cuándo comenzó a existir el Hijo de Dios? Nunca. Su existencia no tiene comienzo. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, sin principio y sin fin. Como segunda persona de la divinidad, Él no tiene un inicio de su existencia.
Él, junto con el Padre y el Espíritu, es la fuente de toda existencia. Él es el gran yo soy, el que existe en sí mismo desde la eternidad. ¿De acuerdo? Pero, en cuanto a su humanidad, hermanos, ¿desde cuándo existe Jesús el Cristo? Desde que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero ese es el Cristo encarnado. Sin embargo, la obra de Cristo no inició en su encarnación. Como Dios eterno, la obra del Hijo está presente desde la eternidad, está presente en la creación, está presente en la historia. Y antes de que llegara el cumplimiento del tiempo donde habría de encarnarse de María, la Virgen, Él estuvo actuando en medio de su pueblo por medio de manifestaciones visibles antes de la encarnación. Estas son las cristofanías. De tal manera que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de Jehová, el ángel de Jehová, habla de Dios mismo, pero particularmente de la segunda persona de la divinidad, el Hijo de Dios. Es así, por ejemplo, como debemos leer el Salmo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Qué ángel acampa alrededor de los que temen al Señor? El ángel de Jehová. ¿Cuál es este? Cristo. Ciertamente Jesús no es un ángel, eso vale la pena aclararlo. No debemos pensar, como piensan algunos hermanos, que Jesús es el ángel más elevado que fue encarnado. No, Jesús es Dios. En este texto lo vemos en que este ángel de Dios recibe adoración como Dios y que toma para sí mismo las palabras de Dios. El lugar en el que estás es santo. Él no es un ángel, Él es Dios, pero para darse a conocer a los hombres, toma forma angelical. Esto es una cristofanía, que el Dios eterno se deja mirar, se deja ver ante los ojos de los hombres, y para hacerlo, toma formas angelicales en este caso. De tal manera, hermanos, que podemos decir entonces que aquel varón de guerra parado frente a Josué es Dios y es particularmente el Hijo de Dios. ¿Quién es entonces este, hermanos? Es Jesús preencarnado, es decir, Jesús antes de encarnarse. ¿No rompe esto, hermanos, con muchas de las ideas que tenemos de Jesús? ¿No rompe esto, hermanos, con muchas de las ideas equivocadas que tenemos acerca del Señor Jesucristo? Hermanos, yo me temo que muchos tenemos una imagen del Señor Jesús moldeada por Da Vinci más que por la Biblia, ¿no? Muchos de nosotros pensamos en Jesús y pensamos en ese hombre medio afeminado del retrato, ¿no? Su cabello largo, bien cuidadito, ¿no? Y sus ojos azules, güero, ¿no? Nariz respingada. Y que pareciera que si alguien lo ataca, enseguida se va a caer y va a llorar. No. Este es Jesús, hermanos. Este es Jesús. Varón de guerra, con la espada desenvainada, dispuesto a pelear. El comandante, el príncipe de los ejércitos celestiales, listo para la batalla. Este es Jesús. Hermanos, ¿qué debe hacer esto en nosotros? Bueno, de entrada diré, hermanos, que debe hacer exactamente lo mismo que hizo en Josué. Cuando Josué pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, el varón de guerra le dice, no, soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Qué pasó con Josué, hermanos? Versículo 14, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Tal conocimiento, vean, volvemos a lo que hablábamos al principio, tal conocimiento de Dios, tal conocimiento de Cristo que produjo en Josué.
produjo, hermanos, humillación, adoración y disposición. ¿Lo notan? Cuando el ángel responde, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová, primero, se postra sobre tierra en su rostro. Esta es la señal clara de humillación, ¿no? Es así como la gente se acerca a los reyes, no con altivez jactándose, sino humillados, postrados a tierra. ¿Qué produjo en Josué? Humillación. Segundo, adoración. Véanlo. Postrado su rostro en tierra, ¿qué hizo? Adoró. Y tercero, disposición. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Josué no dice, ¿qué dice mi Señor al líder de Israel? No. ¿Qué dice? ¿Qué tiene el Señor por decir al siervo? Está dispuesto. Está listo. Lo que el Señor diga, eso hará. Hermanos, miren, esto es de lo que quiero hablar. Y empiezo a aplicar lo que hemos explicado hasta ahora. Vivimos tiempos, hermanos, donde hay muy poco sentir de humillación, de adoración reverente y de disposición servil ante Dios. En muchas iglesias pareciera que el rol de Dios no es el de gobernante, sino es el de un ser gobernado. Para muchos creyentes el Señor pareciera ser no alguien a quien deben rendirse y adorar, sino alguien que está a su servicio y disposición. Como un hombre dijo, pareciera esto el mundo invertido. El que es Señor, puesto al servicio, y el que es siervo, puesto a ordenar. Yo siempre, cuando hablo de esto, pienso en un ejemplo, siempre viene a mi mente. Hace algunos años atrás participé en una conferencia interdenominacional, es decir, de varias denominaciones de iglesias, acerca de la educación cristiana para los niños. Y como eran talleres, habían cuestiones prácticas, ¿no? Y entre algunas de esas cosas se nos dio tiempo para escribir cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Y una mujer, después nos dieron tiempo para leer lo que habíamos escrito. Y ella escribió, esta mujer escribió algo similar. No recuerdo las palabras exactas, pero la idea era esta, ¿no? Yo le doy gloria a Dios porque Él hace todo lo que le digo. Por ponerles un ejemplo, dijo, si un día yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana, yo le digo a Dios, Dios, levántame a las 4 de la mañana. Y Él me hace caso. Si yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana, yo le digo a Dios, Dios, a las 5:55 levántame. Y Él me hace caso. Yo creo que esta mujer quería expresar cuán íntima es con Dios, pero yo creo que lo único que expresó fue su arrogancia. ¿Quién era el siervo allí? ¿Ella o Dios? Bueno, lo que ella tenía era un despertador divino, ¿verdad? Era lo que ella tenía, un despertador divino. ¿Será que es así como debemos acercarnos a Dios, hermanos? De ninguna manera. De ninguna manera. Ustedes me han escuchado decirlo antes, se lo repito, hermanos. Yo aborrezco aquellas oraciones donde se le dan órdenes a Dios, ¿no? Yo ato, yo desato, yo decreto, ¿no? Como diciéndole, Dios, tienes que hacerlo. Dios, no hay de otra. Esta es mi voluntad y tienes que hacerlo. No, hermanos. No. No estamos por encima de Él. Él está por encima de nosotros. Él es el Señor. Él es el gran yo soy. Él es el varón de guerra. Él es Jehová de los ejércitos. Si algo, hermanos, debe abundar en nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios, es este sentir de cuán pequeños e indignos somos delante de Él. Ningún hombre debería acercarse delante de Dios con altivez, y quienes se acercan a Dios altivamente no conocen al Dios de la Biblia. Porque siempre que vemos en la Biblia a los hombres teniendo conocimiento fidedigno de Dios, ninguno de ellos queda parado. Todos caen como muertos a sus pies.
eso fue lo que pasó con Isaías. ¿Se acuerdan? Santo, santo, santo cantaban los ángeles. Y cuando Isaías miró esto, ¿qué ocurrió en él? Dije, ay de mí que soy muerto. Y esto ocurrió, ¿verdad?, en Apocalipsis, cuando Juan mira, voltea y en medio de los candeleros, mira a este varón que tiene un rostro como el sol resplandeciente. Es Cristo. ¿Qué dice Juan que ocurrió en él? Caí como muerto a sus pies. Hermanos, el conocimiento de Dios siempre produce en el corazón del hombre humillación, porque cuando estamos delante de Él, queda en evidencia cuán pequeños, cuán indignos, cuán débiles, cuán pecadores somos. Si alguien puede mantenerse en pie delante de Él, no es muy valiente, no, es necio, porque no entiende delante de quién está. Hermanos, ¿a qué se debe que gran parte de la iglesia de nuestro tiempo trata a Dios como si Dios fuera el siervo? ¿A qué hemos olvidado quién es Él? Hemos perdido de vista quién es Él. Es Jehová el guerrero. Es el varón de guerra. Es el gran yo soy. Deberíamos humillarnos. Pero también, hermanos, la falta de este conocimiento ha producido una adoración tibia. Una adoración modesta que en realidad, hermanos, lejos de ser agradable al Señor, más bien es vomitiva para Él. Lo tibio no le agrada a Dios, lo vomita de su boca. Hermanos, ¿cómo deberían estar nuestros corazones? Escucha bien lo que voy a decir. Estamos en la presencia de Dios. ¿Escuchaste eso, hermano? Estamos en la presencia de Dios. ¿No hace eso que tu corazón tiemble delante de Él? Es porque hemos perdido este sentir de asombro. Pero sabes, hermano, cuando Josué se dio cuenta delante de quién estaba, no hubo nada de indiferencia en lo que él hizo. Cayó a tierra y adoró. Hermanos, ¿saben por qué a veces tienen que estarnos convenciendo de que adoremos? Canta, hermano, canta. Órale. ¿Sabes por qué? Por lo poco que conocemos a nuestro Señor y Salvador. Si nuestros corazones fueran cada vez más y más llenos del conocimiento de este Salvador, nadie tendría que convencernos de adorar. Su solo conocimiento es suficiente para que tengamos motivos para adorarle día y noche, día y noche. Necesitamos conocerle, no solamente como aquel Salvador que muere en debilidad, sino como aquel Salvador que vence con gran poder. Y tercero, hermanos, ¿a qué se deberá que somos tan indispuestos, por usar una palabra cuidadosa? ¿Por qué será que somos tan indispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué podemos escuchar sermones y al día siguiente vivir como si no los hubiéramos escuchado? ¿Por qué podemos leer la Biblia y hacer de cuenta que no la leímos y seguir viviendo como si nada? ¿Por qué será, hermanos míos, que podemos recibir consejo bíblico de otros hermanos y preferimos escuchar el consejo de aquellos que no son creyentes? ¿Por qué será? Por lo poco conscientes que somos de quién es el que nos habla. Miren, en Josué no quedó ninguna duda. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? La ley es esta: lo que tú me digas hacer ahora lo haré. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo alegar? Lo que tú me pidas hacer, lo haré. Pero en mucho del sentir de la iglesia en este tiempo no está eso. Dios parece que tiene que convencernos, ¿verdad? Parece que Dios tiene que premiarnos para hacer las cosas. Pareciera que Dios tiene que pagarnos para que hagamos las cosas. Una vez más, pienso en Isaías, ¿no? Isaías contempla la gloria del Señor, es llevado a este sentir de muerte. La gracia del Señor le es ofrecida en el carbón que le purifica, y enseguida escucha la voz de Dios: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías no se puso a ver su agenda, a ver si tenía tiempo libre.
Isaías no abrió su cartera para ver si la alcanzaba. Isaías no le preguntó, Señor, ¿quién más va? Porque, no, ¿cómo voy a ser solamente yo? ¿Qué respondió Isaías, hermanos? Heme aquí, envíame a mí. Había disposición. Oh, hermanos, ¿notan cuán importante es que consideremos a Jehová en toda su gloria y esplendor? ¿Notan cuán importante es que la iglesia tenga conocimiento no solamente de una cara de quién es nuestro Dios, sino de todo el consejo de lo que Dios dice que es? Este conocimiento de Jehová, del Cristo que pelea, debe producir en la iglesia lo mismo que produjo en Josué: humildad, adoración y disposición de corazón para hacer su voluntad. Así que, hermanos, este es el llamado. Esta es la exhortación. Pero permítanme guiar esto también al Evangelio. ¿Cómo nosotros podemos ver ahora a este varón de guerra? ¿Será que Cristo sigue siendo este? ¿O solamente se presentó así en el Antiguo Testamento? ¿Será que este Cristo que Josué vio, hermanos míos, sigue siendo un varón de guerra? Bueno, escuchando un sermón al respecto, yo escuchaba al pastor decir, miren qué gloriosa imagen. El Josué del Antiguo Testamento delante de un Josué mayor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Josué es el vocablo hebreo para el término que más adelante se usaría en Jesús, Yeshua. Josué y Jesús son el mismo nombre, solo que en distinto idioma. Josué del Antiguo Testamento sería el que traería conquista para el pueblo de Israel en Canaán. Pero en este momento está delante de un Josué mayor, Jesús. Y este Jesús, hermanos, precisamente vino a este mundo y se presentó para pelear. Pero solamente que en su primera venida, hermanos, no vino para matar, sino que vino para morir. En su primera venida Él vino para pelear, pero no vencería matando, sino muriendo. Porque muriendo en la cruz del Calvario es como Él da muerte a sus enemigos. La estocada que fue puesta en su calcañar es la estocada que también hirió la cabeza de la serpiente. Aquello que traspasó sus santos pies es aquello que también traspasó la cabeza de sus enemigos. Hermanos, por lo tanto, no pensemos que el Cristo muerto en la cruz del Calvario es un Cristo que renunció a pelear. No. Sino que en esa cruz fue donde Él venció. Fue en esa cruz donde Él peleó. Y fue en esa cruz donde Él prevaleció. Hermano mío, esto es sorprendente. ¿Sabes por qué? Porque entonces, en debilidad, en humillación, Cristo venció. En debilidad, Él demostró ser más fuerte que sus enemigos. En palabras del apóstol Pablo, lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Aún en ese momento de humillación, aún en ese momento vestido de debilidad, en la cruz del Calvario, sin ningún arma, sin ninguna espada, Él estaba peleando la batalla y no fue vencido. Él venció. Cuando Satanás miró al Cristo muerto, pensó, he prevalecido, pero este Satanás no sabía que en la muerte de Cristo, Él sería muerto. Hermanos, Cristo no ha renunciado a la batalla. Más bien, aún en debilidad, fue a ella y venció. De tal manera, hermanos, que al pensar en Cristo como un varón de guerra, pensamos en el Evangelio, porque es en su muerte donde nosotros somos hechos más que vencedores. Hermanos míos, la iglesia es victoriosa. ¿Por qué? Porque Cristo es victorioso y venció en la cruz del Calvario. Pero en segundo lugar, hermanos, cuando pensamos en el Cristo, en el guerrero, en el varón de guerra, Jesús el guerrero,
No solamente nuestra mirada debe ser llevada al Calvario en su primera venida, sino que nuestra mirada debe ser llevada a una mirada escatológica, su segunda venida. Quisiera que me acompañen a un texto. Apocalipsis 19. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Apocalipsis 19, 11 en adelante. Vean, esto es Nuevo Testamento, ¿verdad, hermanos? Vean cómo es presentado Cristo. Dice, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí el caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga, ¿y qué más? Pelea. ¿Qué ocurre aquí? Hay un caballo blanco. ¿Recuerdan para qué dije que era el caballo blanco? Para la guerra. Y hay alguien que lo monta. ¿Y cuál es su nombre? Fiel y verdadero. ¿Quién es este, hermanos? Es Cristo. ¿Y qué es lo que hace? Juzga y también pelea. Pero continuemos leyendo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de esta descripción? Es imponente. Sus ojos como llama de fuego, ¿verdad? Su cabello vestido de diademas, que esto es autoridad y honor. Y su ropa no es blanca en este momento, ¿verdad? ¿Cómo está su ropa? Vestida de sangre. ¿De quién es esa sangre? Ahorita lo averiguaremos. Pero nos dice su nombre. Es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios, hermanos? Jesucristo, para que no nos quede duda. Y continúa. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. Ah, no viene solo, viene con todo su ejército. Es la hora, es la hora. De su boca, ya no está en su mano, está en su boca. De su boca sale una espada aguda. ¿Para qué? Ya no más para salvar, sino ¿para qué? Para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Entienden la imagen que se presenta aquí? Dice que su ropa está vestida de sangre, está teñida de sangre, porque él ha venido a hacer guerra, y con su espada está hiriendo, y está hiriendo como alguien que tiene un lagar y pisa las uvas. ¿Entienden lo que pasa, hermanos? ¿Saben qué es un lagar? No sé si han visto alguna vez alguna película, alguna caricatura, donde hay gente en yo digo así, como en un barril grandote, donde hay un montón de uvas y la están pisando con los pies. No sé si lo han visto. Esta es una forma artesanal de hacer vino, con los pies, ¿no? Entonces, si alguien toma vino, hermanos, asegúrense que no tenga pies, ¿verdad? Pero esto está ocurriendo aquí. Sus enemigos están en este lagar y él los está pisoteando. Y la sangre de estos está manchando sus vestidos. No hay compasión. Ha venido a hacer guerra. Y no se va a detener. Y nadie podrá detenerlo. Porque ha venido ya no en la gracia, sino dice el versículo 15, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En este punto no viene extendiendo gracia, viene a derramar su ira, la ira del Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasa? Versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaros a la gran cena de Dios, para que comáis las carnes de los reyes y de capitanes, y carnes fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. La guerra terminó, ¿verdad?
Él venció, el resto de los cuerpos están tirados y llama a las aves, vengan a comer. Es una imagen violentísima, ¿verdad, hermanos? Continúa diciendo, y vi a la bestia, versículo 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste así de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste así de su segunda venida? Hermanos, Él vino la primera vez para ser muerto, pero Él volverá la segunda vez para matar. Escuchen esto. Él vino la primera vez para ser muerto, pero viene de nuevo, regresará pronto, pero viene a matar a sus enemigos. La pregunta es, ¿de qué lado del campamento te encontrarás? ¿Recuerdan lo que preguntó Josué? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No era Josué quien tenía que preguntar eso. Era el Señor. Y esa es la pregunta con la cual tú y yo debemos quedarnos en esta tarde. ¿De qué lado del campamento nos encontraremos? ¿De aquellos que están con Él o de aquellos que están contra Él? Porque, amigo mío, contrario a lo que muchos pretenden decir, el Dios de la Biblia, el Jesucristo de la Biblia, no es ningún hippie que viene predicando solamente amor y paz, no guerra. Él hoy me ordena anunciarte su amor, que si rendido vienes a Él, reconociéndole como Rey de Reyes y Señor de Señores, confesando tus pecados y creyendo en Él para salvación, hallarás vida eterna. Pero si tú rehusaras venir a Él, si tú permaneces en incredulidad apartado de Él, Él volverá. Y el día que Él vuelva para ti será día de terror y angustia. Porque cuando Él vuelva, no vendrá a abrazar a sus enemigos, vendrá a destruirlos, porque Él es varón de guerra. ¿Habías pensado así de Cristo? ¿Qué debe producir esto, hermanos, en nosotros? Primero, debe producir en nosotros, que somos creyentes, paz. ¿Qué, pastor? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Él ya no pelea más contra nosotros. Ahora Él pelea por nosotros. ¿Recuerdan lo que leímos en la mañana en Romanos 8:31? Si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Aquel que vuelve pronto para herir con vara de hierro no es más alguien que pleitea contra nosotros. Por su gracia y misericordia hemos sido rescatados, porque Él mismo dio su vida por nosotros. De tal manera que su segunda venida no es para destruir a aquellos que en Él confían, es para libertarlos finalmente de vuestros enemigos. Hermano, la segunda venida de Cristo es terrorífica, no para la iglesia, sino para aquellos que se apartan de Él. Pero aquellos que están con Él no tienen nada que temer el día que Él vuelva. Porque para nosotros, hermanos, el día del juicio no será día de condenación, sino día de libertad y de fiesta. Porque ese día, Satanás, el mundo, la muerte y el pecado morirán completamente, y entraremos a aquel aposento donde no hay más amenaza de ellos, porque Cristo los habrá puesto en el lugar de tormento para siempre. Creyente, piensa en Cristo como un varón de guerra, pero que no pelea más contra ti, sino que pelea por ti.
Él pelea la batalla. Él es por quien tenemos victoria. Él es por quien somos más que vencedores. Así que, hermanos, que Cristo, el Señor, sea varón de guerra, en el creyente no infunde ningún temor, infunde paz, porque Él pelea la batalla. Él es el Rey que va adelante. Él es el Rey que conquista por su pueblo. ¿Así lo creen, hermanos? Miremos con gozo la segunda venida de Cristo, porque el varón de guerra viene, y viene para destruir a nuestros enemigos. Pero en segundo lugar, hermanos, tengamos en claro cuáles son estos enemigos. No estés pensando, podré vencer el enemigo de la pobreza, podré vencer el enemigo de la enfermedad. No son esos. En el texto que leímos en Apocalipsis nos deja ver quién es. La bestia, el falso profeta. ¿Qué son estos, hermanos? Satanás, hermanos. El pecado, la muerte. Estos son los enemigos que el Señor ha vencido y del cual nos librará finalmente en el día de su regreso. Por lo cual, hermano mío, tú y yo como creyentes podremos pasar hambre, desnudez, espada y todas estas cosas. Pero recuerda, en todo somos más que vencedores por su amor. Por lo cual no debemos vivir atemorizados. El mundo podrá levantarse, las puertas del Hades podrán presentarse frente a la iglesia. Pero ¿qué nos ha prometido el Señor Jesucristo? Que no prevalecerán. La iglesia puede parecer pequeña, débil, la iglesia puede parecer perdida en un mundo que se le opone. Pero hermanos, la iglesia prevalecerá, porque Cristo nos da la victoria. Hermanos, es muy probable que vivamos tiempos donde seremos perseguidos, porque el mundo se opone a la causa de Cristo. Pero cuando la persecución llegue, en nada tenemos que ser amedrentados. Antes, seamos valientes, porque el Señor va delante. Pero en tercer lugar, y para finalizar completamente, sea esto también una advertencia a aquellos que hoy están sin Cristo. Él vuelve pronto, y vuelve con la espada desenvainada. ¿Estás listo para estar ante Él? Oh amigo, no seas tan necio como para pensar que serás tú el que se mantenga en pie. Nadie delante de Él prevalecerá. Pero tal como lo dice el Salmo 2, también hoy te llama: honrad al Hijo. Ven, ríndete a Él. Curiosamente, con Él la dinámica es esta: quienes se rinden ganan. Normalmente en la guerra quien se rinde pierde. Pero con Jesucristo es todo lo contrario. Quien se rinde gana. No luches contra Él, ríndete a Él, y entonces tendrás la victoria, porque conocerás su inconmensurable amor por el cual fue a la cruz. Amigo mío, si permaneces andando lejos de Él, un día lo lamentarás, porque conocerás a este varón de guerra en su ira y furor. Pero hoy, Él todavía ofrece su gracia y perdón a todos los que rendidos vienen a Él. Ven a Jesucristo y hallarás vida eterna. Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio.